Telma Aldana y Juan Francisco Sandoval, los fiscales que se enfrentaron al sistema y hoy permanecen olvidados en el exilio. Juan Francisco Sandoval, ex fiscal especial contra la impunidad, recuerda cómo el 16 de abril de 2015, Guatemala se unió a una lucha por la justicia tras la revelación del caso La Línea. Telma Aldana, quien fue fiscal general del Ministerio Público, jugó un papel crucial en esta investigación que expuso una red de corrupción que llegaba hasta las más altas esferas del poder, incluyendo al entonces presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Valdetti. Sandoval asegura que a pesar de los avances iniciales, 10 años después el panorama es desalentador. Sandoval afirma: no solo no aprendimos la lección, sino que el sistema se reconfiguró para castigar a quienes como Telma y yo osamos enfrentarlo. El 16 de abril del 2015 marcó un antes y un después en la historia reciente de Guatemala. Como fiscal que formó parte de la investigación del caso La Línea, recuerdo vívidamente el momento en el que el país entero se sacudió ante la revelación de una red de corrupción aduanera que llegaba hasta las más altas esferas del poder, incluyendo al entonces presidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta Roxana Valdetti. En ese instante se encendió una chispa de esperanza, con miles de guatemaltecos que se unieron a protestas reclamando justicia. Como parte activa del proceso penal, compartí la sensación de que el cambio era posible, que habíamos logrado algo grande, algo que podría transformar el rumbo del país. 10 años después, el panorama es sombrío. No solo no aprendimos la lección, sino que peor aún, el sistema se reconfiguró para castigar a quienes como yo osamos enfrentar. La salida de la CICIG en 2019 fue el primer golpe a la esperanza. Desde mi rol como fiscal pude observar de cerca el impacto de su retirada. La impunidad volvió a recuperar terreno rápidamente. Por ejemplo, en el 2024, cuando eligieron nuevos magistrados de Corte Suprema de Justicia y de Corte de Apelaciones, la cooptación del sistema judicial quedó al descubierto. Diversas investigaciones periodísticas documentaron las irregularidades del proceso y los vínculos de los nuevos magistrados con actores cuestionados por corrupción o por abuso de poder. La propia Organización de Estados Americanos advirtió el riesgo que operadores al servicio de intereses particulares asumieran los cargos, lo que puso más en evidencia la amenaza a la independencia judicial. Lo más doloroso ha sido la transformación del aparato judicial en un mecanismo de represalia. Jueces, fiscales, periodistas que participaron en la investigación o seguimiento del caso La Línea y otros procesos clave contra la corrupción hemos sido perseguidos. Muchos hemos tenido que abandonar el país. Claro ejemplo de cómo la justicia se ha convertido en un arma de venganza, utilizada para silenciar a quienes luchan por la verdad. No soy el único. Se ha documentado que por lo menos 50 operadores de justicia, que al igual que yo, han tenido que exiliarse desde el 2019 ante el temor a represalias. La impunidad no solo se ha reinstalado, sino que se ha fortalecido y blindado. Por ejemplo, una encuesta que publicó un medio de escrito en el 2023 indicó que la corrupción sigue siendo una de las principales preocupaciones de los guatemaltecos, a veces por encima del desempleo y la inseguridad. Esta percepción, que fue el motor de las protestas del 2015, sigue viva en muchos, pero la capacidad de movilización ha sido limitada por miedo, fragmentación social y la represión. El gobierno actual ha anunciado más de 200 denuncias por corrupción, lo cual puede parecer un avance. Sin embargo, la verdadera prueba será si esas denuncias derivan en sanciones reales o si, como ha ocurrido tantas veces antes, quedarán atrapadas en un sistema judicial incapaz de actuar con independencia. A 10 años del escándalo que sacudió al país, lo que queda no solo es frustración, sino también una dolorosa advertencia. El sistema corrupto aprendió, se adaptó y se fortaleció. La experiencia del 2015 fue un llamado de atención, pero no una transformación estructural como muchos esperábamos. La pregunta sigue siendo si la ciudadanía, esa misma que llenó la Plaza de la Constitución hace una década, podrá reorganizarse, aprender de los errores del pasado y retomar la lucha con más claridad estratégica. Si el presente nos muestra un sistema más vengativo, blindado y despiadado, el futuro dependerá de nuestra capacidad para resistir con más inteligencia, articulación y constancia. La corrupción no duerme, nosotros tampoco deberíamos. Tanto Aldana como Sandoval llevan años en el exilio por la presunta persecución política de la nueva fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras.
La lucha por la justicia en Guatemala enfrenta nuevos desafíos y aquellos que se atreven a desafiar el sistema ahora son perseguidos. La historia de ellos y otros exiliados es un reflejo de la lucha continua por la verdad y la justicia en un país que aún no ha superado su pasado corrupto. Mientras tanto, aquellos que expusieron estos actos de corrupción han quedado en el olvido del actual gobierno de Bernardo Arévalo, quien había prometido encontrar las formas legales para que pudieran retornar al país por el que lucharon. Te informa Yamilet Ruiz para el canal de Rosario Ruiz desde la nube y hasta pronto.